Bueno, abuelo, ya estamos en vivo. Hoy tengo tres temas de los que podemos hablar. Tú me dices por dónde quieres empezar. El primero es en los que nos dejamos ayer, lo de Nietzsche y si la religión es si la economía es un reemplazo de la religión, por lo menos desde el punto de vista de cómo Nietzsche se refiere a una religión. El segundo es el tema de Rusia y Ucrania. No sé si viste, hay todo un tema, un lío con un reactor nuclear que está en territorio ruso, bueno, territorio de Ucrania, pero controlado por los rusos en este momento. Y Rusia está diciendo que los ucranianos lo van a atacar, los ucranianos están diciendo que Rusia lo va a explotar ellos mismos, no se sabe bien qué va a pasar ahí. Y Zaporinka. Zaporinka se dice, yo lo traté de pronunciar, yo le empecé a decir, en mi show le empecé a decir Z. Más o menos. Yo le decía Z, porque no podía pronunciar ahí si tenía todo un nombre raro ruso. Y lo último es la decisión de la FED, de la, un- de la Fed de Estados Unidos de no subir la tasa de interés hoy. ¿Qué te interesa más? ¿Dónde quieres empezar? Empezamos por el primero, Denise. De Nietzsche, bueno, por eso no podemos pasar la hora entera, pero dale. Bueno, te digo yo mi punto de vista. ¿Por qué pienso que la economía es una religión en el punto de vista moderno? Nietzsche, él vio la religión como la realidad que controla la mente de la gente. No solo eso, sino que controla la realidad, no solo lo que piensan el mundo, pero la realidad, lo que ellos pueden concepcionar. Fundamentalmente lo que es el mundo para alguien está determinado por estos marcos que uno ve. No solo eso, pero también determina a lo que puede lograr o lo que orienta a una sociedad. Y este es el punto más fuerte. Por la gran parte de la historia, las sociedades fueron completamente orientadas por la religión. La religión determinaba todo. Es lo mismo todavía hoy como hoy. Se puede decir desde el punto de vista de los valores, pero o sea, literalmente si había algún problema, alguien le iba y le preguntaba al Papa al A la Ayatollah. exacto, ¿qué hacemos? Y decía, Dios dice tienes que hacer esto. Ahora, ahora que ya no hay religión o ya todavía hay, pero ya no tiene esa influencia, lo que determina lo que hace una sociedad, casi que toda la política, toda la vida de todo el mundo está determinado por los dogmatos de la economía, tanto en el capitalismo como en el comunismo, y se puede ver más fuerte en el comunismo. Y por esto se ve muy claro que en los países comunistas lo primero que hacen es acabar con la religión. Lo hizo Rusia en la Unión Soviética con la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Lo hicieron en Cuba. Y bueno, en Venezuela ya no hizo falta porque en Venezuela ya prácticamente no había mucha influencia de religión. Pero hasta con el punto de vista del capitalismo. Y este es un argumento un poco más fuerte, pero esto me lo saco de Nelson. eh, Se llama, no me acuerdo el primer nombre, pero es un académico, se llama Nelson, que él lo pone de esta manera. Y no de la economía aplicada, pero también de la economía aplicada, porque los economistas son lo que determinan las decisiones que toma la sociedad. Pero el mensaje del capitalismo es, el gran problema del mundo, después que perdimos la religión, pasó de ser la salvación después de la muerte, sino la salvación durante la vida. La gente se paró de preocupar porque sus hechos y cómo esos hechos iban a determinar cómo les iba en la próxima vida y les empezó a importar más su vida en el momento. Y el gran problema del momento es la escasez de materiales, que la gente no tiene suficiente, que la gente quiere más. Y tras el crecimiento económico, uno puede mejorar su condición material y puede adquirir más. Y eso nada más se puede hacer siguiendo los doctrinos de la economía, viendo a los economistas, preguntarle qué hacemos. Y conseguir más material, más objetos, te da la impresión de salvación en la tierra.
pasa de ser una salvación después de la muerte y se convierte en una salvación en la vida. Y quedamos en ese recorrido de buscar la salvación tras la adquisición material que nos dicen los nuevos curas, que ahora los curas son los economistas, que nos dicen qué debemos hacer, cómo la sociedad tiene que moverse para lograr acabar con la escasez material. Y también similar, el último punto como la religión, es que es una farsa. Al fin del día no hay nada, no hay otro mundo y la salvación en la tierra no va a venir. Porque lo que hemos descubierto, me parece a mí, por lo menos la gran realidad que tiene que enfrentar mi generación, es que la salvación material no es una salvación. Ya en Estados Unidos ya no hay escasez material. Ya prácticamente todo el mundo tiene sus bases materiales cumplidas. En Estados Unidos el que no tiene casa, el que no tiene comida es porque no quiere. Y vemos que es una sociedad que está bien jodida, para ponerlo en términos simples. Ya te hice mi caso. Bueno, el enfoque está totalmente equivocado. ¿Por qué? La religión, porque tenía el peso que tenía, y todavía el islamismo lo tiene hoy, porque era hegemónica. No se podía pensar nada afuera de la religión. Todo tenía que pasar a través de la religión. Entonces, varias religiones dominaban el pensamiento humano. La contracara de la religión no es como piensan muchos liberales. Hay que luchar contra el socialismo, contra el comunismo. La nueva hegemonía es el Estado. Nadie es capaz de pensar nada que no esté metido el Estado. Si no está metido el Estado, esto es imposible, como era en la Edad Media con la religión. Si tu pensamiento no estaba armonizado con la religión, allá está muerto, llegaba la Inquisición. Si ahora tú piensas algo afuera del Estado, está muerto. O sea, el Estado reemplazó la religión, no la economía. La economía es un instrumento, ¿no? Como puede ser la medicina, la física, la química, la matemática, es todo. Mira, La, ok, te lo pongo de esta manera. Estoy de acuerdo que el que tiene el poder, la fuerza es el Estado, pero el Estado en sí no tiene ideología. La ideología viene de la religión. Entonces te lo pongo de esta manera, entonces como no, el Estado todo tiene 100 ideologías, cada partido político tiene su ideología. Esto integra el Estado. estas son ideologías más sociales del punto de vista social, De todo tipo. pero La diríamos, liberal también, ¿no? Conservadora, socialista. Sí, hay de ideología. El Estado, el corazón del Estado está formado por ideología. Toda la ideología que hay ahora tiene que pasar por el Estado, como antes tenía que pasar por la religión. pero las ideologías políticas ya prácticamente es donde hay espacio para que se peleen unas entre las otras. Como por ejemplo en el tiempo de las religiones se peleaban un secto cristiano con otro. Esto para distraer a la gente, porque antes se peleaba entre religiones, ahora se pelea entre estados. ¿Por qué la guerra? La guerra porque existe el Estado. Si no existiera el Estado, no habría guerra, porque no hay con quién, a quién hacerle la guerra. A tu vecino. A tu vecino. Tu vecino o los lejanos también, más probable los vecinos, por supuesto.
Entonces, uno de los grandes errores del libertario, del liberale sobre todo, más que los libertarios, es pensar que si acabamos con el socialismo y con el comunismo, estamos hechos, está resuelto el problema. El problema se va a resolver cuando el hombre logre salir de la hegemonía del Estado, que está implantada en el cerebro humano, como antes estaba implantada la hegemonía religiosa. Entonces no vamos a avanzar por ningún lado si no nos sacamos de la cabeza la hegemonía del Estado. Nada que ver la economía con todo eso. Es un punto que puedo estar de acuerdo contigo en una evolución futura humana, pero estamos 1000 años muy tempranos para llegar ahí. Pretender que en la condición humana actual o en la de mi vida o en la de mis hijos lleguemos a un punto que el ser humano se puede organizar en sí, porque nosotros estábamos peleando esto el otro día en la mesa y lo que te dije fue que en cualquier modo de organización que no haya estado, va a haber alguien que necesita tener el poder físico, porque parte de un estado, lo más importante que tiene un estado es el monopolio en el De la poder, violencia. de la violencia. Es una de las características definitorias del estado. Y el control de la moneda. Son las dos bases sobre las cuales se fundamenta el Estado. Ok, moneda fácil. Podemos decir que Bitcoin mañana se convierte en la moneda mundial. Vamos a olvidarnos de ese O sea, problema. pero la moneda controlada por el Estado. Así con cualquier otra moneda virtual no tiene futuro, porque el Estado nunca va a renunciar al poder controlar la moneda. Absurdo imaginarse eso. Igual que el Estado va a pelear todo. Va, ya lo logró, ¿no? En convencer a la gente que sin el Estado no es posible hacer nada. Como antes, la religión convenció a la gente que sin Dios no había ningún camino. Estaban obligados primero a aceptar a Dios, aceptar el relato de la creación, de la Biblia, todo eso. Después de haber aceptado todo esto, vamos a hablar. Estamos igual ahorita. Acepta el Estado primero. Ok, acepta el Estado, después hablamos de economía, de filosofía, de historia, lo que tú quieras. Te Pero escucho, primero tenemos que estar de acuerdo que el Estado es indispensable. te escucho y te medio te entiendo. El problema que no puedo resolver es qué hacemos. Es simple para mí. Alguien tiene que tener el poder de la violencia. Tú me dices que pueden haber armadas privadas que uno contrata. Bueno, entonces eso va a ser la nueva guerra de armadas privadas. La ¿Quién tiene? guerra de las ideas, esto lo hablaba Gramsci, ¿no? Quien gana la guerra de las ideas, por ahí va a todo el mundo. No es, nosotros vemos, vamos a tumbar el Estado, tampoco. Esto tenemos que primero, nosotros, uno por uno, estar convencidos que el Estado son un grupo de delincuentes, estafadores y ladrones. Eso estoy claro. Ok. Entonces, cuando tengamos cada uno de nosotros claro esto, ¿para qué vamos a aceptar que esta gente opera? Porque claro, tenemos que hacer todo individualmente. No hay acción así que sale uno a gritar como los anárquicos de hace 100 años que querían destruir el Estado, los anárquicos. Pero los comunistas lo pararon, porque al comunista no le conviene la destrucción del Estado. Pero una acción colectiva, bueno, meter bomba, vamos a ser atentados, vamos a matar a este presidente, nada, esto sirve. Es,
lo que piensa la gente, lo que está en la cabeza de la gente. Entonces esto no es una solución colectiva, esto lo quiero explicar. Es una solución individual, ¿no? De cada uno de nosotros. Uno prácticamente no puede ayudar a nadie en eso, ¿no? Esto cada uno está dentro de sí mismo resolver este problema. Cuando tú superas esto, entonces podemos seguir evolucionando. Pero a ver, no hay nada escrito sobre esto prácticamente. La forma en la cual nos vamos a entender, a organizar, bueno, hace 3000 años, un poco más tal vez, la tribu judía, la famosa 12 tribus, no tenía ningún tipo de gobierno, vivía en forma anárquica, ¿no? Se organizaba según la tradición, según lo que decía lo más viejo. Bueno, entonces ahí se reunieron y hablaron con Elías, profeta. Mira, nosotros queremos un gobierno, queremos a alguien que nos mande, porque sí, no logramos ponernos de acuerdo. Estamos un poder. Bueno, Elías le dice, mira, ¿estás seguro lo que está pidiendo? Quiere a alguien que lo esclavice, que venga a buscar a sus hijos en su casa y lo lleve a la guerra, que le quite la propiedad que tiene siquiera, ¿no? Que le haga pagar impuestos sobre sus transacciones económicas. Bueno, si esto es lo que quiere, vamos a darle, ¿no? Vamos a montar un Estado. Ahí Israel tuvo su primer Estado. Suena ideal y el cuento de volver hace 3000 años cuando éramos tribus pequeñas y entre la tribu y escuchando a los viejos podías resolver los problemas del mundo. Es bonito, pero ahora que hay gente que... Disculpe, te interrumpo, ¿no? Hay atajos también, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son los países, estado, ciudad, estado que están mejor en el mundo. ¿Quién que esté en Monte Carlo, Andorra, prácticamente Singapur, una ciudad-estado? Están en la cumbre de la riqueza. La gente que está en este estado son los más ricos del mundo, porque no, son ciudades, ¿no? En donde se administra entre conocidos, hasta por sorteo puede llegar a formar, si quiere alguien que mande. Bueno, vamos a hacer un sorteo, todos los años repetimos sorteo, quien sale va a mandar, ¿no? Si es que lo quiere, ¿no? No es necesario. Entonces, ya tenemos ejemplos que está funcionando este sistema de ciudad-estado, que no son más, no tienen poder militar esta ciudad-estado, porque tiene dos policías, y algunos ni lo tienen, no son una amenaza para el mundo, no van a invadir a nadie, la gente de cada libre de trabajar. Tenemos Suiza. Suiza son 26 contados, prácticamente son 26 ciudades, que cada una se administra por su cuenta. Tú preguntas quién es el presidente de Suiza, nadie sabe, porque cada año se reúne los 26 contados y nombra un presidente por un año, pero el año que viene nombra otro. O sea,
esto ya está funcionando, pero la gente no lo quiere ver, ¿no? El discurso del colectivismo, el discurso socialista, el discurso del estado de bienestar, ¿no? De la igualdad, todo eso acaba con todo. Hasta que seguimos atacando el capital, la tasa de capitalización, ¿no? Cada ley que hace los estados atacan las tasas de capitalización. O sea, disminuye el capital en manos de la ente privada para pasárselo al Estado. Esto quiere decir que están empobreciendo la ciudadanía, porque para crecer, desarrollarse cualquier país necesita capital. Pero capital en mano de lo privado que sabe manejarlo, sabe invertir, sabe hacerlo producir, crea nuevas fuentes de trabajo, no en manos de 4 burócratas que no saben nada. Entonces destruyen, acaban con los países. Venezuela es el caso extremo, pero hay muchos otros. Ok, esta es mi respuesta. Entiendo tu punto de los países pequeños, entiendo la vista idealista en realidad de un mundo con microestados que se manejan ellos mismos y entre eso pueden, Con libre comercio. con libre comercio, sí, sociedad pequeña de gente muy educada que puede tomar sus propias decisiones, más o menos, sin ni siquiera dar las cosas, todos piensan de manera similar, todos más o menos entienden cuál es la decisión correcta de tomar. Pero pienso que estos estados, los ejemplos que tú me diste hoy en día, nada más pueden existir porque todavía tenemos la hegemonía de Estados Unidos, de la NATO, que todavía tienen el poder militar. Porque nadie se va a meter con Suiza o con Singapur o con los otros ejemplos que me diste, porque si no, se arma guerra con los países fuertes que los van a defender. Si nos movemos a un modelo idealista, déjame terminar, un modelo idealista de los países pequeños, ponte que todo el mundo se convierte en microestados y tenemos esta ciudadanía idealista que todos toman sus propias decisiones. Va a llegar un microestado que va a decir, coño, estos de aquí al lado la tienen muy bien y nos están robando el agua que nos llega y nos la están ensuciando. Vamos allá y le vamos a sacar el oro y vamos a dejar que no nos ensucien más nuestra agua. Y se van a armar y van a ir para allá. Siempre va a haber controversia. No es que el sistema anarcocapitalista a implantarlo resuelve todos los problemas, ¿no? Los problemas van a seguir igualitos, pero a través de negociaciones, a través de acuerdos, a través de trabajar las cosas, esto no se va a resolver de hoy para mañana, ¿no? A lo mejor necesita 200, 300, 500 años para llegar a implantar este sistema. Sobre todo los países más atrasados, bueno, quién sabe. Esa es otra de cómo lo implantas en el anarcocapitalismo, porque si hablamos de narcocapitalismo propio, yo lo pienso de una manera muy similar al comunismo. Para mí es comunismo del lado capitalista. Todo lo contrario, porque el comunismo, el Estado fuerte, poderoso, porque se pelearon los anarquistas en la época de Lenin, ¿no? De la Unión Soviética, Bakunin con Lenin, porque los comunistas no querían deshacerse del Estado. A través del Estado están controlando a la gente. En vez, los locos anarquistas querían destruir el Estado sin la más mínima idea o sea, querían destruir también el capitalismo, no solamente el Estado. Entonces, destruir el Estado, destruir el capitalismo, ¿cómo va a funcionar la sociedad sin capital, sin dinero? Posible. Entonces, el anarquismo, hay mucha confusión, yo sé, ¿no? Entre el anarcocapitalismo, que es relativamente nuevo, la doctrina del anarcocapitalismo. Prácticamente Rothbard fue el fundador.
y el anarquismo viejo, Como, en realidad, yo la manera que yo lo veo, anarcocapitalismo es comunismo. no, Comunismo idealista. la anarquía del capital. O sea, el capital no puede ser controlado. El mercado controla el capital. Entonces, esto es una anarquía del capital, del capitalismo. Anarquía, ¿no? Del capitalismo, del dinero, que el dinero tiene que ser libre, no puede haber bancos centrales, ¿no? Tiene que haber libre circulación. Este es la anarquía del capitalismo, que mucho confunde, como tú estás confundiendo ahora, con el anárquico que quiere destruir el Estado, que quiere destruir el capitalismo. Dos cosas completamente diferentes. Pero al tener las corporaciones grandes, entonces a mantener el capital, continúas teniendo a gente con poder. Y esa gente con poder es el nuevo Estado, son los nuevos líderes. Y van a crear la dictadura que les dé la gana, una dictadura del capital. Todo sube, todo baja, ¿no? Hace 50 años, ¿cuál era el grande capitalista? Eran los banqueros y eran los dueños de los ferrocarriles, dueños de la planta de acero, ¿no? Era el fabricante de carros, ¿no? Era industrial que producía algo. Ahora no. Los grandes capitalistas están en la compañía tecnológica. Pero esto no es que sea para siempre tampoco, ¿no? Nadie sabe. Deja el mercado que trabaje. Los más hábiles, los más talentosos, son los que, por supuesto, se van a imponer, ¿no? Sobre los demás. Sí, pero te lo pongo en puntos de vista capitalistas, en argumentos capitalistas. Una de las grandes causas que el capitalismo es bueno es que tienes las economías de escala. Mientras más grande es una compañía, más eficiente puede ser. Claro. Entonces hay esa tendencia natural a tener empresas gigantes. En realidad se puede decir que hay estas industrias de monopolios Entonces, naturales. tú quieres hacer que todo sea igual de pobre. No, Entonces, prefiere castigar a la gente que ser pobre que la gente ser libre y desigual. La libertad implica la desigualdad, ¿no? Porque de las acuerdo. cosas no van con la otra. Entonces, tienes que ver. ¿Tú quieres ser libre o quieres ser pobre igual? ¿Libre, rico o pobre igual? No estoy de acuerdo que es una binaria. Con la libertad, mira los números. Hay una famosa curva, ¿no? Del nacimiento de Jesucristo hasta el 1800. El crecimiento mundial era 0,2, 0,3. Prácticamente no había crecimiento económico por 1800 años. Al llegar a la era industrial, la era del capitalismo, porque la gente no tenía capital. Ahora sí tenemos capital. Gracias al capital, la curva se ha disparado. Se está multiplicando, bueno, a millón, ¿no? Ahí es demostración que el capitalismo sí funciona, sí ha dado resultados. Claro, todo es mejorable, ¿no? Todo, nada para siempre. El mercado es un camino, ¿no? A través del cual debemos transitar a todo para ir mejorando, ¿no? Claro, uno que mejora más, el otro mejora menos. Pero Hemos entonces mejorado. tú vas a castigar el que mejora más para premiar al floco y que está todo el día No, acostado. mira, bueno, tú sigues, lo que pasa es que tú sigues operando del marco donde todavía hay escasez material. Y a mí eso no me preocupa, eso todavía existe en otros países del mundo, todavía tienen esos problemas, pero yo estoy preocupado sobre llegar a lo máximo posible de la prosperidad individual. Eso es lo que a mí me importa. Para eso estoy de acuerdo, en parte necesitas libertad. Lo que a mí me preocupa
es que con estas tendencias que hemos visto del capitalismo en sí, de que siempre crecen las corporaciones más grandes, de verdad yo soy el modelo, por ejemplo, el modelo de economía de Estados Unidos, y esto es una historia un poco cómica, esto me dio mucha gracia. Cuando yo tomé el test de ciudadanía para ser ciudadano en Estados Unidos, me preguntaron qué modelo de economía tiene Estados Unidos. Y habían tres respuestas: comunismo, capitalismo o economía mixta. La respuesta correcta es economía mixta. Cualquier economista, no hay un economista en el mundo que no te va a dar esa respuesta. Y si lo ves, le tienen que quitar Claro, claro, no hay duda. La respuesta correcta, según el gobierno de Estados Unidos, es capitalismo. A lo que me refiero, Si el capitalismo existiera de verdad, ¿no? Implantado, no como idea, ¿no? Son pocos países del mundo en lo cual fue de verdad implantado, porque para implantar totalmente el capitalismo hay que eliminar el Estado. El Estado es el más grande enemigo del capitalismo. El Estado legisla, prohíbe, regula, le pone 100.000 trabas a los ciudadanos. Cuántas regulaciones, cuántas leyes para dificultar, en lugar de dejar que la gente trabaje en paz. Entonces sí, tenemos lamentablemente un sistema mixto, en lo cual, pero lo preocupante es que cada día el Estado está arrancando una tajada más a la empresa, ¿no? Al capital. Pero parece, tú estás pensando, como el 99%, como 9 de los ciudadanos, que este es un problema. ¿Ve? Esta es la solución, no hay otra solución afuera del capital. Que para progresar necesitamos capital. Ahora, bueno, yo, ahí es donde quiero aclarar que lo que yo te quiero decir a ti es que el capital en sí va a crear más capital. El capital puede crear progreso material, pero hay muchas más áreas de la vida que el capital puede empeorar. no lo veo, por ningún lado. Uf. No lo veo, absolutamente. Habrá áreas que pueda reconocer que el capital tiene poco que ver, posible, ¿no? Pero que sea un problema. El capital, absolutamente no. Esto te voy a empezar a hablar como un comunista, pero es para que me entiendas el punto. Te voy a empezar a hablar como un comunista. Discúlpeme, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el país más próspero del mundo, ya nadie disfruta su trabajo. Nadie es feliz trabajando. A nadie le gusta lo que hace. Y la mayoría de la gente, este no es el caso para mí, ni mucha gente de nuestra familia. En realidad lo es para algunos de gente de mi familia, algunos de mis primos y hasta posiblemente mi hermano, que no hay dentro del marco capitalismo. Déjame que te lo arreglo. Ah, ya está, ya. Lo hiciste. Dentro del marco, pero eso, acuérdate de recostar la mano, es acá. Dentro del marco capitalista de la sociedad americana, la gente está puesta en ciertas cajas, y no solo las cajas, esto más es un argumento. ¿Tú sabes quién es Ted Kaczynski? En inglés se llama el Unabomber, el que en los 70s empezó a mandarle bombas por el correo a universidades y centros tecnológicos. ¿No te acuerdas de esto? En inglés es un personaje muy famoso y se ha vuelto más famoso últimamente porque sus ideas políticas en realidad se han visto más y más en... ¿Quieres que le ponga pausa y te arreglamos el micrófono? Oh, ¿Está bien? sí. Sus ideas políticas últimamente se han vuelto más y más popular.
Él pensaba, lamentablemente. él Yo pensaba, dije, pero ni te he dicho cuáles 99,9 son, piensa como tú, ni lamentablemente. te he dicho cuáles son las ideas políticas. No sabes ni qué ideas políticas estoy hablando. Claro, se ve claro que tuve un problema que haya corporaciones que tienen poder. Si estas corporaciones llegaron a crecer y a tener poder como consecuencia, es porque fueron mejores que la competencia. Pero mi Cuando, problema, ya, pero mi problema no es solo una corporación tener poder, eso no me importa. Mi problema es cualquier cosa que le impide la libertad al individuo. El argumento que yo te estoy presentando es que el progreso económico capitalista en sí limita la libertad del individuo y lo vemos claramente con la tecnología. Tú puedes decir, oh, es decisión de cualquiera, pero prácticamente todo el mundo en nuestro país está adicto a la televisión, adicto a la computadora, al punto que no pueden vivir una vida libre, normal y feliz por acción de lo que nos ha empujado las corporaciones. problema de ellos, ¿no? Este tipo de problemas son completamente individuales. Si la gente es imbécil, estúpida, ¿no? Ignorante, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí de verdad hay poco para hacer, ¿no? Contra eso. Si la gente Pero no, así es la gente, así es la gente. no, sin embargo, habría que trabajar con datos también, con estadística. Hace 100 años, la gente era mucho más estúpida, mucho más ignorante, mucho más atrasada que ahora. Ahora no parece pésimo, Bueno, pero, entonces también lo que te digo, tú estás haciendo lo mismo que los comunistas, porque te estás diciendo mi sistema es el sistema perfecto si el hombre fuera mejor, si el hombre fuera más avanzado, si el hombre fuera más inteligente. El problema no es mi sistema, el pero, problema es el hombre. pero los resultados lo hay, ¿no? En 200 años de sistema capitalista ha transformado el mundo, ha sacado de la miseria a miles de millones de ciudadanos que estaban muriendo de hambre. Claro que sí. Si no lo quiere ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, ok, ya, terminó el tema. Bueno, nos queda tiempo nada más para uno de los dos. Te dejo escoger. ¿Quieres hablar de la Fed, seguir con la economía? ¿Quieres hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos, seguir con la economía y su decisión a los intereses? ¿Quieres hablar de lo de Rusia y Ucrania? O también te propongo otros dos temas. También hoy vi Toyota supuestamente descubrió o hizo un gran avance en su tecnología para las baterías de los carros eléctricos que los va a permitir hacer baterías que se cargan en 10 minutos y hacen que el carro vaya hasta, creo que eran 1250 kilómetros, con una carga de 10 minutos. Vamos a hablar de eso. También podemos hablar de los nuevos dispositivos. Si quiero seguir haciendo mi punto, el nuevo dispositivo, no sé si lo han visto de Apple, todo el mundo tiene que haber visto eso. Ya, de que te hace una realidad virtual. Virtual. Bueno, yo prefiero quedarme. Confío todavía en mi realidad. No quiero conocer una realidad que no salga de mis neuronas, de la conexión entre mis neuronas. Algo que me cambie mi realidad, en realidad no me interesa. Pero bueno, eso es lo que va Elon Musk con el chip que te quiere meter en el cerebro. Pero lo de Apple todavía es una pantalla, todavía es un dispositivo de afuera. ¿Qué gran diferencia tiene eso a cuando tú pones música o cuando te pones unos audífonos o cuando pones un video en la pantalla? La única diferencia es que es un modo más arrecho, pero todavía es externo. Bueno, Así que, yo no veo propaganda. Yo veo YouTube, pago $15 por mes para que no me ponga propaganda. Entonces ya estoy afuera de todo eso. Y he superado todo eso, gracias a Dios. y Entiendo, ¿no? entonces Que, no te comprarías. ¿Estás claro qué dispositivo de Apple te estoy diciendo? ¿No lo has ah, visto? bueno, lo he visto ahí por encima, he Los visto lentes. los lentes. No conozco los detalles técnicos, por supuesto, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo todavía con chip
de Elon Musk, ¿no? Que esto podría acelerar el proceso de recomponerle la neurona descontrolada que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Un proceso que es natural, ¿no? Por un lado, pero esto podría acelerarlo. Pero con la realidad virtual, me deja del todo indiferente. Eso me hace volver a Ted Kaczynski, porque su idea es que la tecnología está consumiendo al hombre. Que la tecnología es algo que con el capitalismo y el modelo de vida que tenemos ahora en sí progresa y cada ¿No? día más y más está Yo, consumiendo nuestra yo vida. soy optimista, ¿no? Estoy más anticuado, conservador, ¿no? Con la tecnología. Siendo viejo soy optimista porque veo que la inteligencia natural está fallando mucho. Entonces necesitamos la ayuda de una inteligencia No artificial. estoy de acuerdo Yo, para yo- nada. yo confío mucho. Estoy consciente que puede haber riesgo, ¿no? ¿Cómo no? No solo riesgo, puede que sea mejor, puede que sea perfecto, pero no somos nosotros, es nuestra vida. Nosotros somos los reyes del mundo, del universo. Nosotros prácticamente nos hemos convertido en dioses. Yo no estoy dispuesto a cederle ese poder a una computadora. Ese es mi poder. En el ritmo que vamos, le estamos cediendo el control de nuestra vida, nuestro mundo, nuestro universo, a una tecnología, a un modo de pensar más superior a nosotros. Y no, no, Yo no. no estoy contrario a esto, porque estoy tan decepcionado tal vez, ¿no? De la inteligencia humana, que bueno, bienvenida a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces eres antihumano, literalmente antihumano. La manera que yo lo veo es que sí, esta vaina puede ser mejor que nosotros. Exactamente por ese motivo es que no lo necesitamos. Nosotros tenemos que morir y fallar por nuestras decisiones. Al Está tomar nuestras bien, decisiones, esto es otro camino, ¿no? Seguir por lo mismo desastre que estamos haciendo, creyendo en religiones, creyendo en Estado, todo eso, criticando el capital, el capitalismo. perdón por criticar el Ahora, capitalismo. estaba hoy viendo que Elon Musk, dueño de Facebook, Zuckerberg, Zuckerberg. Zuckerberg, han ganado miles de millones de dólares en un mes, ¿no? Pero esto es una ganancia de capital según la valoración bursátil. Que hay gente que piensa que la empresa de ellos es una empresa valiosa, entonces compran acciones y las suben. Pero si viene un desastre bursátil, como está por ahí amenazando, ¿con cuánto se va a quedar? Lo que ganaron va a perder casi todo. No todo, ¿no? Siguen siendo ricos, ¿cómo no? Pero, entonces esto no me dice nada. El valor, o sea, lo importante, nosotros tenemos que aceptar la desigualdad. Porque si no aceptamos la desigualdad, no vamos a tener crecimiento. Porque la igualdad no llega al desastre. Va a poner todo pobre. Todos los países que lo han intentado hasta ahora, ¿no? A nivelar la sociedad, ponerlo todo igual, abajo. Pero esa es la igualdad forzada, que es algo diferente a la igualdad de oportunidad, la igualdad de voto. Podemos tener desigualdad en ciertos lados y igualdad en otros. Y también o contraargumento, si vamos también a hablar del capital, todas las sociedades que han tenido mucha desigualdad de capital también han colapsado. Ha pasado con las dos. Venezuela, un ejemplo. Venezuela no ha colapsado
será causado porque cayó en manos de ladrones, de ignorantes, de incapaces, ¿no? Sobre- Más allá de cualquier límite, ¿no? Y eso pasó porque había mucha desigualdad. Y esto pasa en todos los países del mundo que llegan a tener un punto donde hay mucha desigualdad. Salto a los cuantos pocos países que de verdad hay tanta desigualdad extrema que la gente que no tiene nada no tiene posibilidad a ir contra la gente que tiene mucho. Pero lo Como por importante en ejemplo, una sociedad que todo crezca, ¿no? Que todo mejore, ¿no? Uno mejorará más, otro mejorará menos, por supuesto. Pero entonces para evitar que haya 4 gatos que se hacen multimillonarios, ah, no, vamos a castigarlo. Estos son los buenos, hay que castigar lo bueno para premiar lo malo. estoy de acuerdo que lo que importa del punto individual, del punto ideológico, es que toda la sociedad vaya mejorando, pero del punto de vista de la psicología humana, un dato importante es que a nosotros nos hace mucho más feliz nuestra posición relativa a los otros que nos hace nuestra posición absoluta. ¿Verdad? Tú le haces encuesta a la gente en diferentes países, por ejemplo, tú vas a África y te consigues al más rico o a los que están entre los ricos y le preguntas qué tan feliz estás y van a estar mucho más felices que el americano como nosotros, que somos más ricos que los más ricos de los países pobres, y esa gente es mucho más feliz que nosotros. Mucho, mucho, mucho más. Mira, cuando principio que llegó el gobierno chavista en Venezuela, ¿no? Porquería de pueblo que votó por Chávez, hablaba. Nosotros sabemos que siempre seremos pobres y miserables, pero me gusta porque Chávez está odiando la gente de plata, está odiando el capital, que no tiene idea de qué es el capital, por supuesto. Entonces esto nos hace feliz que Chávez está odiando al capital. Entonces, adelante de estos razonamientos. Es psicología innata humana, es una realidad que tenemos que ver enfrente. Te doy otro ejemplo, porque el de ricos no me fue tan bien. Puede haber alguien en Cuba con mi carro, un carro 2011, golpeado, rayado, tiene una rueda mala, y esa persona se va a sentir mucho, mucho, mucho más contenta que una persona aquí en Estados Unidos con un Camaro, una Toyota de año. Aunque el carro en sí es mucho mejor, como comparativamente están más o menos en Bueno, la mitad. es un problema subjetivo, ¿no? Esto depende del el grado de evolución de cada individuo, ¿no? El grado de armonía con la realidad que pueda tener cada individuo. Entonces, eh, a uno lo hace feliz porque ve que el otro está peor que tú, pero hay otro que está, otro estado evolutivo más elevado. Esto no es ninguna razón de felicidad porque el otro está mal igual que tú o está peor. Estoy de acuerdo con eso, pero aunque pienso que hay parte que sí va a los valores, que sí va cómo tú vas evolucionando como persona, pienso que hay ciertos aspectos, y esto es lo que he estado queriendo decir, de cómo es el ser humano en sí, tendencias de nuestra psicología, de cómo hemos evolucionado, porque el ser humano es un bien social. Nuestra relación con otros humanos es parte de quién somos. Tú te quedas en la casa solo por un mes sin hablar con nadie y te vuelves loco. Y le pasa a todo el mundo. Dado a la manera que hemos evolucionado y se ríe porque se la pasa solo, yo también a veces. Pero dada la manera que hemos evolucionado, cómo somos como personas, hay ciertos aspectos psicológicos de todo el mundo que no podemos evitar, que algunos son feos, algunos son inconvenientes a estas ideologías y pensamientos filosóficos económicos que nos gusta tener.
Y pienso que en hacer estos argumentos tenemos que considerar estos aspectos naturales de humanos. Como por ejemplo, a Marx se le olvida que el humano es naturalmente narcisista, nada más le importa el mismo, quiere mejorarse su condición, egoísta, y Egoísmo. esto es algo que no puedes cambiar. No importa cuánto le enseñas a la gente, no importa cuándo le digo que no. Así es el ser humano, competitivo. Pues es algo que lo hace intensiva a mejorar. Y eso es un, Adam Smith. exacto, y eso es lo que explota el capitalismo y por eso es que el capitalismo da esta prosperidad. Entonces lo que te quiero decir, también considerando esto, lo vemos con la economía, el modo de gobierno que más funciona es cuando logremos una organización de gobierno que esté en armonía con la naturaleza humana, que todavía no lo hemos conseguido, porque claramente no Es es la posible. democracia. Posible. Posible. Como digo, ay, es que el conocimiento es demasiado disperso. No puede ser que cuatro burócratas que se reúnan en un cuarto y resuelvan los problemas de millones y millones de personas. Hay que dejar que estos millones y millones de personas resuelvan su problema. No, más nada. Si interfiere un poder exterior, además, un poder que coactivo, que no tiene conocimiento, desastre, desastre, inevitable desastre. Y por ejemplo, ¿qué si hay un problema social? Un problema que afecta a varias personas. ¿Cómo solucionan eso? La gente se irá organizando, ¿no? Resolviendo como los suizos han resuelto su problema, los de Monte Carlo han resuelto su problema, los de Liechtenstein, los de Andorra, los de Singapur, déjalo tranquilo. No sé, una vez te comenté que después de la Segunda Guerra Mundial que Alemania está destruida completamente. La moneda no valía nada, esto. Entonces nombraron, después de la guerra, un nuevo ministro de Economía. Entonces corrieron ahí todos los periodistas a entrevistarlo. Mira, queremos saber cuáles son sus planes, qué es lo que va a hacer usted para recuperar a Alemania de este desastre. Yo no voy a hacer nada. ¿Cómo? No voy a hacer nada. Claro, yo lo que voy a dejar que los alemanes hagan, más nada, no interferir, que los alemanes hagan. Esto pasó algo parecido en Italia también, en la misma época. Entonces, en 10 años Alemania e Italia fueron destruidas de la guerra, fueron las dos primeras economías de Europa, encima de Francia y de Inglaterra, porque dejaron a la gente trabajar. Hubo un primer ministro, se llamaba Luigi Einaudi, economista. Él nunca dio ningún discurso, nunca habló con nadie. Se encerró y dejó que los italianos trabajaran. Otro ejemplo, hace 20, no, 50 años, Ok, no, Florencia. ya, ok, ya. Suficientes ejemplos. Pero, por ejemplo, me dice Suiza, me dice se organizan entre ellos. Ok, me dice se organizan entre ellos, logran una manera. So, No, ¿me estás diciendo que el modelo de gobierno de Suiza es un modelo válido? bueno, cada grupo de ciudadanos escoge su modelo. No puede haber tampoco un solo modelo que sirva para toda la humanidad, ¿no? No, a este grupo le gusta más esto, a este grupo le gusta más lo otro. Ok, eso es política, eso es Déjalo gobierno. tranquilo, déjalo trabajar. Eso es gobierno. Eso es gobierno. Me estás diciendo que eres un gobierno pequeño. Me estás diciendo que te gusta el gobierno de Suiza. Eso ya no es anarquismo. Beto, no hay gobierno, hay 26, Suiza es un país diminuto, está dividido en 26 cantones, 26 ciudades. Esto no es un estado prácticamente. Lo es, lo es. Es un estado diferente, único. Entonces, Ok. cada cantón, supongamos que yo vivo en el cantón de Zurigo. Ah, mira, pero que al lado hay otro cantón que cobra menos impuestos. Bueno, a ver si me mudo para allá. Entonces, el cantón de Zurigo, coño, un momentico, baja los impuestos. Si no, se le va a ir la gente, ¿no? Claro, ok. Entonces estamos completamente de acuerdo. Tú lo que estás en contra es de un gobierno grande, poderoso, centralizado. Que yo también. Yo también quiero un gobierno pequeño, débil, descentralizado, local, lo más pequeño posible. Que es el modelo suizo, según lo que tú me El cuentas. Yo no lo he suizo estudiado. de la ciudad-estado. En Italia hubo muchos ejemplos.
el Renacimiento, ¿no? Al terminar la Edad Media de ciudad-estado. Florencia, Milán, Roma, el Papa, Venecia, Génova, la cantidad de otras, eran ciudad-estado. Ok, entonces podemos estar de acuerdo en algo y te clarificamos un poco también las vistas, porque eso no es anarcocapitalismo. También te clarificamos un poco tus vistas. No, el narcocapitalismo es algo muy nuevo, gigante, ¿no? Y era intento de crear algo, a ver cómo funciona. Cada ciudad inventaba su sistema, ¿no? Hacía sus legislaciones, pero la ventaja es que todo se conoce en la ciudad, ¿no? Entonces, no es que tú tienes gobernantes que no sabes quiénes son. No. No, eso sí estoy de acuerdo. Y hasta así antes era en Estados Unidos. Inclusive en Venecia había un sistema para elegir el doge. Había un grupo ciudadano que elegía otro grupo. Después tu grupo elegía otro grupo, tu grupo elegía otro grupo, hasta que llegaban a elegir el doge. Y duraron más de 1000 años con este sistema. Independencia total, hasta convertirse en una potencia naval, Venecia. Wow. Bueno, abuelo, con eso ya me cansé. Creo que lo acabamos por el episodio de hoy. Muchas gracias y fue un placer.